Quisiera destacar que, por cómo fue configurado el plan de gobierno, los años más duros de afrontar fueron los primeros. Y por eso podemos afirmar, como hemos hecho en tantas otras veces, y pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya pasó. Si bien todavía estamos lejos del objetivo en términos de pobreza, estos datos nos llenan de orgullo y esperanza. Pero quiero decirle que este intervalo de malaria se ha terminado. La malaria se ha terminado. La sociedad se inoculó el 26 de octubre del año pasado. Entonces estamos en un proceso, realmente entramos en un proceso virtuoso en el que yo creo que a partir de abril realmente los próximos 18 o 20 meses van a ser probablemente los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas. Lo peor ya pasó, repiten Javier Milei y Luis Caputo como si gobernaran un país imaginario al que los argentinos todavía no tuvieron el gusto de mudarse. Llevan 2 años prometiendo que ahora sí, que la recuperación está a la vuelta de la esquina, que los dólares les van a salir por las orejas, que la economía va como pedo de buzo textualmente, que todo el sacrificio era temporal y por un bien mayor, que la luz al final del túnel ya se puede ver. Y sin embargo, por alguna razón misteriosa, la gente no la ve, o mejor dicho, sí la ve, pero ve exactamente lo contrario. Porque la realidad tiene una costumbre desagradable para los gobiernos que viven de la propaganda, los recortes y la batalla cultural. Insiste en existir. Insiste en el precio de la carne, en la subida constante de los alimentos, en el transporte cada vez más caro y más deficiente, en las empresas que bajan la persiana, en los puestos de trabajo que desaparecen, en el consumo desplomado, en las familias que ya no llegan a fin de mes. Insiste en los jubilados humillados, en las personas con discapacidad convertidas en blanco de ajuste, en la criminalización de los más vulnerables. Insiste, en definitiva, en que no alcanza con decir que el país va bien cuando la vida cotidiana se parece cada vez más a un desguace. Por eso Milei cae en las encuestas y cae incluso en aquellas que hasta hace poco le eran amables, indulgentes, comprensivas, casi maternales. Cuando hasta los termómetros amigos empiezan a marcar fiebre es porque el paciente está realmente mal. Es porque una parte creciente de la sociedad empieza a hacer una cuenta muy sencilla. Prometieron prosperidad, trajeron recesión. Prometieron orden, trajeron crueldad. Prometieron libertad, trajeron miedo. Y el problema no es que la gente no la vea, el problema es que la gente la ve demasiado bien, ve que el ajuste no era un puente hacia algo mejor, sino un modelo en sí mismo, ve que no había un plan de desarrollo detrás de la motosierra, sino apenas una voluntad de demolición, que la supuesta épica libertaria era en realidad una transferencia brutal de riqueza desde abajo hacia arriba. Y mientras millones se empobrecen, siempre hay algunos que sí la ven, los especuladores, los grandes ganadores financieros, los amigos del poder y algún que otro vocero presidencial que curiosamente logró ascender con bastante rapidez, al menos a uno sí lo sacaron de la pobreza. El barco de Milei está haciendo aguas, sí. El relato de sus propagandistas choca todos los días contra la heladera vacía, la factura impagable y el sueldo evaporado. ¿Cuánto más puede durar políticamente un gobierno que necesita negar sistemáticamente la realidad para sobrevivir a ella? O en la base América Latina analizamos la caída de Milei en las encuestas, el desgaste acelerado de su proyecto y lo que puede venir ahora en una Argentina cada vez más castigada y cada vez menos dispuesta a creer en milagros de mercado. Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina. No hay semana que no hablemos de tu país, Marco Teruggi. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ahora sí que podemos decir que se hunde o todavía es pronto? Bueno, si no rectifica, y Milei es bastante obtuso, es probable que le vaya bastante mal. De hecho, ya le están advirtiendo y la realidad es más fuerte que los deseos de Milei, que de hecho a estas horas se está cantando el feliz cumpleaños del Estado de Israel, literalmente, no es una metáfora. Vamos a explicar cómo están las encuestas, por qué y qué puede pasar. Estefanía, ¿qué cuentan los medios locales sobre los éxitos que está cosechando Milei? Bueno, poco, Ina. Lo que están pidiendo los medios locales es que hay que respaldar al presidente, hay que apoyarlo, porque si no se va a hundir Argentina. Ya me contarán ustedes. Y los medios extranjeros están soltándole la mano, más o menos.
Bueno, ya nos explicarás eso y hoy también nos acompañará el filósofo y escritor argentino desde Buenos Aires, Diego Stulbarg. Así que vamos a arrancar ya, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Javier Milei está en problemas, pero todos parecen saberlo menos él, que se fue en estos días a Israel en su tercera visita allá desde que es presidente. Ahí estuvo reunido con Benjamín Netanyahu, que tiene orden de arresto de la Corte Penal Internacional, no se nos olvide, y se acercó a besar el Muro de los Lamentos en Jerusalén, vestido con una kipá sobre su cabeza con su nombre escrito en hebreo. Qué paradójico, ¿no? Tan conmovido siempre en el muro, tan apegado, dice, al camino de Dios y al judaísmo al que busca convertirse, pero nunca se le escuchó un sentimiento por los jubilados, las personas con discapacidad o los trabajadores argentinos. Al contrario, con esos toda la crueldad, tanta que a veces uno se pregunta de dónde viene, qué le habrá pasado para gozar así con el dolor del otro. Pero lo cierto es que las cosas no andan bien, ni para él en su popularidad, que está a la baja de manera sostenida, ni para su gobierno, que está siendo corroído por las disputas internas que ya son a cuchillazos y a tuitazos. Un gobierno que además fue muy peculiar desde su origen, a empezar por la relación entre Milei y su hermana Karina Milei, secretaria general de la presidencia, que oscila entre lo, uno diría, patológico, la concentración de poder y un poquito o mucho dinero. Pero pasamos por el principio, la situación de Milei, que anda tan mal y parece ser él quien no lo sabe. Vamos con el nuevo capítulo de la novela de la República Argentina. Habrá que reconocer que es cierto que, como dice el meme, una nunca se aburre con la actualidad que pasa por ahí, tanto que a veces parece hasta demasiado. Y en este caso el asunto es que Milei está a la baja en las encuestas, y no es por la gran virtud de la oposición, sino por sus propios errores en la economía y en sus acciones, tanto suyas como de su gabinete, en particular un tal Manuel Adorni, jefe de gabinete de ministros, que desde que asumió en el gobierno se hizo adicto a los viajes y a los departamentos. ¿A quién no le pasa? Si te parece, Marco, danos algunos números de aprobación, o mejor dicho, de desaprobación presidencial. Bueno, voy a tirar unos datos, arranquemos por ahí, porque los números que arrojan varias encuestadoras coinciden. Vamos a detenernos en la encuesta de satisfacción política y opinión pública de la Universidad de San Andrés, que sitúa en este mes de abril la desaprobación del gobierno en 61% y la aprobación en 36%, con un decrecimiento sostenido de esa aprobación. Y ustedes se preguntarán si eso es alto o es bajo. Bueno, es objetivamente un número a la baja, con 6 puntos menos que en diciembre del 2025 y 3 menos que el mes pasado, según esta encuestadora. Y puesto en términos comparativos para situarnos, es menos de lo que tenía el expresidente Mauricio Macri en ese momento de su gobierno, cuando justamente empezó, recordemos, su crisis y nos llevó al Fondo Monetario Internacional. Y es más de lo que tenía Alberto Fernández también en ese momento de su mandato, es decir, con 2 años y 4 meses en la pobre Casa Rosada. Dos presidentes que, no olvidemos, no pudieron reelegirse. Macri perdió ante Fernández y este renunció al intentar la reelección por su tan baja aprobación. Así que, visto en comparativo, los números de Milei están en la franja de los dos últimos presidentes que no pudieron reelegirse en Argentina, y son además los números de aprobación más bajos de Milei desde que es presidente. Vayamos ahora a las razones de esta caída, Marco. Bueno, como no, Estefanía, ahí tenemos que en orden de los principales problemas, lo primero que aparece es la falta de trabajo, el laburo sí que tanto hace falta, que subió a 40% como principal problema. Luego los bajos salarios en 39%, porque aunque trabajes tenés bajo salario, y la corrupción, escuchen esto, en 38%. Esos son los 3 problemas centrales. Y atentis con el número de corrupción en 38%, que ya lo vamos a retomar. En cuarto lugar tenemos la pobreza con 28%, la inseguridad con 26% y los políticos en general con 23% y la inflación repuntando con 20%. O sea que, sintetizando, lo principal es la economía, como siempre suele ser, y les voy a contar a fondo en mi sección. Pero es muy interesante ver cómo existen dos variables fuera de la economía con importantes niveles de rechazo, y son la corrupción y los políticos, lo que es toda una señal de lo que se vive en Argentina y de lo que podría pasar, ¿no? Entrémosle a este temazo, temón de la corrupción. Y para eso tenemos que situar el asunto políticamente. Porque Milei, el Jabo, el Peluca, cuando hizo su campaña, pero desde antes también, puso el tema de la moral y la corrupción como un tema principal. Construyó, de hecho, el clivaje entre la casta y los ciudadanos de a pie, la gente de bien, donde por un lado estaban estos de la casta, los políticos de siempre, corruptos, contra la mayoría honesta y trabajadora. Y claro, Milei y su gobierno se situaron en este segundo campo, el de los ciudadanos indignados y honestos, y hasta prometieron
prometió y todavía repite que aplica la moral como política de Estado. ¿Por qué les digo esto? Porque como reza el dicho, por la boca muere el pez. O traducido, por las promesas mueren los políticos, o al menos pueden morir. Claro, si Milei no hubiera puesto esa gran promesa moral de lucha contra la corrupción como bandera principal, entonces lo que está pasando le afectaría menos. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, que la Casa Rosada desborda de escándalos de corrupción. Vayamos con el último, el de Manuel Adorni. Primero vocero presidencial, luego jefe de gabinete, ahora convertido en un político apestado por todos los casos de corrupción que lo rodean. Casos que son esencialmente en dos rubros: los viajes de lujo y los departamentos. Y no olvidemos que Adorni era un streamer que jugaba videojuegos en internet. A mí personalmente no me cayó mal en las conferencias de prensa cuando le hice un par de preguntas. Bueno, resulta que el hombre, desde que se sumó al gobierno, le agarró el gustito a viajar al extranjero. Me explico, estuvo en Aruba, en el Caribe, la verdad es que quien no quisiera, en Punta del Este, que además es el lugar más caro de Uruguay, a donde fue en avión privado, en Nueva York con su mujer, Bettina Julieta Angeliti, a quien en secreto sumó a un viaje oficial para luego irse a Miami, como ir a Estados Unidos y no ir a Miami, y pareciera que también fue a Disney en una escapadita familiar. Qué lindo ser funcionario de Milei, se antoja. No está nada mal. Y Adorni además pensó que nadie se enteraría, es como un niño que hace una travesura, e iba pagando en dólares en efectivo sus viajes para no dejar rastro. Por la embriaguez de poder también, tal vez, o por ser un principiante total, que antes de entrar al gobierno era, digamos, un periodista ignoto, un streamer también, como decía Estefanía, que declaró tener un patrimonio de $48.000 de ahorro y pasó a tener un tren de vida que luego llevó a comprarse, escuchen, 2 departamentos desde que asumió. Un promedio de un departamento por año. 1 a 1 es una cifra maravillosa. ¿Quién pudiera? Ay. Y casualidad, tampoco los declaró estos departamentos a tiempo, sino que, bueno, se los fueron descubriendo. Y casualidad también, todo eso pasó mientras era funcionario y antes no había hecho compras. Y no lo digo yo, lo dijo su escribana Adriana Mónica Nechevenko, un gran personaje de esta nueva temporada de la novela de la República Argentina. Escuchémosla. Usted recién decía, a veces uno ve a un cliente 10 veces en un mes y después no lo ve por 3 años. En estos 2 años, Manuel Adorni hizo 3 operaciones vinculadas a distintas características de inmuebles. En los 15 años anteriores que usted lo conocía, ¿cuántas operaciones había hecho con inmuebles? Ay, no, justo ninguna, nada. Ninguna. Nada. Y no, porque se le dio todo junto. Se le agarró la buena de gol. Me vino bien. Bueno, eso lo dice usted. No, lo digo yo, digo, en 2 años. Pero, a ver. Es que ni siquiera ella puede contener esa risa. Y además uno de los departamentos fue escriturado en $230.000 cuando costaba en realidad $340.000. Y el dinero se lo prestaron 2 jubiladas que no lo conocían a pagar en $30.000 en efectivo y $200.000 a 12 meses. O sea, cuotas de $16.000 al mes, cuando su sueldo era de unos $3.000 al mes. En fin, que nada cierra por ningún lado en las acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito de quien fue uno de los hombres claves de Javier Milei y un prepotente muy importante en esas ruedas de prensa, que ahora es un enorme lastre que tiene solo 17% de imagen positiva, siempre según la encuesta de satisfacción política y opinión pública de la Universidad de San Andrés. Y claro, se preguntarán con todo esto, ¿por qué el gobierno no lo suelta a Adorni? Digo, como un fusible que sirve justamente para que no se incendie toda una casa. Y acá pasamos a la furiosa interna de la Casa Rosada, que enfrenta a 2 personajes claves y sus respectivos derivados. Estefanía, ayúdame con la interna argentina, o la grilla, como dirían en México. Y así dicen, la situación es así. Existe una gran disputa entre 2 sectores, el que encabeza Karina Milei, la hermana de Milei, y Santiago Caputo, clave en comunicación y áreas de inteligencia. Y luego diferentes actores responden a cada uno. Adorni, por ejemplo, es una pieza de Karina, que por ende no quiere soltarlo ante la sospecha, además de que parte de lo que se filtró de su corrupción proviene del área de Caputo. Y luego, si faltara poco, está la interna entre el ministro de Economía, Luis Caputo, encargado del endeudamiento impagable y la continuidad del casino financiero especulativo, y Federico Sturzenegger, encargado de los recortes con motosierras. Se disputan por qué, para saber quién manda sobre la estrategia económica. Entonces, a estas alturas del gobierno, estamos ante un gabinete que es un campo de batalla desbordado de crisis. Desbordado
escándalo es desbordado, porque no solo pasó lo de Adorni, sino también el escándalo de la criptoestafa Libra, que lleva directamente a las puertas de la Casa Rosada y a la oficina de Karina y Javier Milei, o el caso de la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, donde el 3% de lo robado debía ir a los bolsillos de Karina Milei. Ya les contaré más detalles. Cada escándalo tuvo su impacto en diferentes sectores oficialistas, pero tal vez la diferencia del caso Adorni es lo sencillísimo de la explicación, porque una estafa con criptomonedas demanda ser explicada pues con detalle, porque no todos saben cómo funcionan las criptomonedas y un esquema de este tipo. Y un porcentaje es algo que en un punto es abstracto, pero viajes de lujo y departamentos caros es muy gráfico y se entiende muy rápido. Por eso, como se dice, la bala esta vez entró. Y tenemos que volver al inicio. Milei había prometido un gobierno intachable, pulcro, pulcrísimo. Y lo que tiene es un caso tras otro de corrupción, al que podría agregar el tema del candidato a diputado ligado a un narcotraficante, José Luis Esper, que fue respaldado por Milei a capa y espada. Entonces, el pacto político electoral que le prometió Milei a quienes lo votaron se rompe. ¿Cuál era ese pacto? Voy a decirlo con imágenes bíblicas, ya que es lo que tanto le gusta a Milei. Milei propuso, diríamos, un éxodo. ¿Qué es eso? Una travesía en el desierto para escapar de una tiranía populista como la que había en Argentina, según él, y llegar a la tierra prometida, una tierra con honestidad y sin inflación. Y para eso hay que cruzar el desierto. Y resulta que la tierra prometida nunca llega, la inflación y el desempleo aumentan y quienes conducen el éxodo se están haciendo ostentosamente ricos a costa de los más vulnerables. Entonces el éxodo es una estafa, no hay ninguna redención al final y crece la desilusión y la bronca. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Quién puede capitalizar esa desilusión políticamente? Y sobre eso, la encuesta que mencionábamos trae otro dato interesante. Ningún dirigente de ningún campo logra más imagen positiva que negativa. O sea, existe una continuidad del cuadro que dio lugar a que ganara Milei. El hartazgo generalizado con los políticos, un enojo que Milei supo interpretar muy bien a su favor. Incluso hay quienes plantean que haría falta otro outsider para ganarle a Milei, un evangélico, por ejemplo, como Dante Gebel, que comienza a aparecer. Y mientras tanto, el peronismo sigue en su laberinto entre Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, quienes están alineados también con Cristina Fernández, como la Cámpora, por ejemplo, o un peronismo de centro y de centro derecha que no cuestiona tanto el modelo de Milei, sino las formas, porque el peronismo, se sabe muy bien, puede ser progresista, nacionalista, desarrollista, incluso neoliberal, como durante los años 90. Y hoy debate no solo quién deba ser el candidato, sino hacia dónde se debe ir en este contexto nacional e internacional. El peronismo, ese gigante, miope e invertebrado, como decía el intelectual peronista John William Cook. Y claro, el horizonte electoral de Milei está relacionado a muchas variables. ¿Cuánto se hunda de acá a las elecciones que falta? Sabiendo que no es lo mismo baja popularidad que intención de voto. ¿Cuánto logre organizarse la oposición si es que lo logra? Porque, haciendo una imagen futbolera, un equipo puede estar mal, pero si el que está enfrente es peor, entonces tiene sus chances de ganar. Y dependerá, last but not least, como se dice, del apoyo internacional, que es clave, como el que le dio Trump en septiembre del año pasado para poder ganar las elecciones de medio término en octubre, $20.000 millones sobre la mesa en plena campaña. Por eso, el resultado de Trump en noviembre en las elecciones de medio término va a ser tan importante. Si le va mal, lo que es una posibilidad, será un problema para el presidente argentino que esperemos pronto sea solo un mal recuerdo, sombras nada más, como decía el tango. Gracias, Marco. Trabajé más de 25 años en el sector privado. Hace 2 años me convocó el presidente, tal como todos saben. Mi patrimonio lo construí ahí, antes de entrar al gobierno. No tengo nada que esconder. A ver, este es el gobierno de la moral como política de Estado. ¿Cuál es la pregunta, Jonathan? Sí. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, acá hay una empresa que está contratada por la TV Pública que este gobierno venía a cerrar. Esa empresa pagó este viaje, además lo pagó Marcelo Grandío, que es un viejo amigo tuyo. Digo, si uno va al Instagram de Marcelo Grandío se da cuenta que hace rato que tiene relación con vos y con el presidente de la Nación, Javier Milei. Yo te quería preguntar cómo se justifica esto en el gobierno que usa la moral como política de Estado, donde está una empresa contratada por la TV Pública, un conductor de la TV Pública, vos que eras el jefe de la TV Pública o la conducías políticamente. Todo eso es el que termina pagando este viaje que nada tiene que ver con tus ingresos. ¿Cómo vos puedes explicar esto? Gracias. Primero, partamos de la base que apenas sos un periodista, no sos un juez. Vos
tengas una lectura incorrecta de declaraciones juradas, tiempos y diferentes organismos, es un tema tuyo, Gallardo. Que vos no lo comprendas, yo no puedo hacer nada. Está todo impecable. Lo demás son conjeturas tuyas en las que yo no voy a entrar. Ni ahora, ni nunca, porque tampoco lo he hecho antes. Gracias. Unas cuantas semanas de esta aparición de Manuel Adorni, desde la que, bueno, no ha sido capaz de ponerse ante la prensa a responder ninguna preguntita, ¿verdad, Yo lo veo compañera? bronceado, ¿tú no lo viste? Lo veo bronceado y descansado. Bueno, ¿Es el efecto Aruba? Aruba Sí, o Punta algo- del Este, ¿no? Bueno, Sí, Aruba seguramente. Algo, sí. Vamos. Quien fuera funcionario de Milei. Vamos arriba, como Adorni. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. La Nación del 19 de abril del 2026 publica un editorial sin firma titulado Preservar el programa Proteger a Milei. A ver, permíteme un paréntesis, compañero. Un periódico publicó un editorial donde dice que hay que proteger a un presidente. Imagino que debe ser, no sé, sarcasmo o tal vez un recurso narrativo para analizar algo, ¿no? Podría ser, pero Ina, abróchate el cinturón para lo que viene. Pero antes de entrar al texto que ven en pantalla, vale aclarar una cosa. Quizá ya lo sepan, pero un editorial nunca lleva firma porque no es la opinión de un columnista, sino la línea institucional del medio, acordada en una mesa editorial y avalada por los dueños en el mejor de los casos. Es decir, representa la voz del diario hablando como diario. Cuando La Nación elige publicar un editorial, está diciendo esto es lo que pensamos. Y es clave entenderlo así porque una nota o una columna firmada por algún periodista compromete al autor o a la autora. Un editorial compromete al diario entero. Totalmente, y por eso cada palabra de un editorial pesa distinto. El primer detalle para leerlo bien es el verbo del titular, proteger. No dice analizar, no dice acompañar, no dice evaluar, dice proteger. Y ese verbo convierte al diario en custodio, en guardián, en protector del presidente argentino, no en un observador de su gestión como mínimo. El editorial de La Nación argumenta con frase textual que los libertarios deben cuidar al presidente Javier Milei dejando de lado sus intereses y sus internas facciosas, pues no está solo en juego su legitimidad, sino la viabilidad del país. Sería interesante recordarles a los de La Nación que los libertarios hoy se están comiendo entre ellos por la interna de la Libertad Avanza. La interna libertaria, como les adelantaba, es la pelea por el control político de la Libertad Avanza, el partido de Milei, donde diferentes sectores se disputan el armado de las listas para las próximas elecciones. Casi siempre hay un tema de cargos dando vueltas. Sí, no es un conflicto de un solo partido, sino una interna feroz entre la mesa chica, liderada, como les contábamos, por Karina Milei y Santiago Caputo, contra legisladores y militantes digitales que cuestionan la falta de democracia interna o el rumbo de las alianzas políticas. Esto ha llevado a figuras libertarias, a las más visibles como Lemoine y el Gordo Dan, a enfrentarse en redes para ver quién es más papista que el Papa, o en este caso más mileísta que Milei. Menciono esto porque en este sentido el editorial influye o pretende influir en un proceso interno, lo que lo hace más oficialista todavía, diciéndoles que no se peleen porque hay que cuidar al presidente, y al mismo tiempo está haciendo exactamente eso, salvaguardar a Milei. Entonces, esta oración dibuja una ecuación donde si cae Milei, cae el país, y con esa suma de factores se anula cualquier crítica posible. Objetar al presidente equivale a objetar la supervivencia nacional. Un chantaje emocional trasladado, y un diario que escribe esto no te está pidiendo que apoyes un plan económico, te está diciendo que disentir es irresponsable. Y la frase más pedagógica para entender la operación de La Nación es esta, cito textual: el programa de reconversión no puede ni debe frustrarse por acciones individuales delictivas ni éticamente cuestionables. En una sola línea, el diario admite que hay acciones individuales delictivas y que en el gobierno la misma oración declara inofensivas para este plan. Es decir, que el delito se acepta en diminutivo, acciones individuales, como si el escándalo de las coimas del 3% o los robos a la corona de Adorni fueran un tropiezo aislado de oficinista, de funcionarios, y no un modus operandi como está apareciendo con todas las luces. Y la frase cierra con un éticamente
éticamente cuestionables. Éticamente cuestionables, te quiero ver hablando del peronismo, que reemplaza el sustantivo penal corrupción por un adjetivo moral más flojo, discutible, sobre todo ambiguo. Bueno, hay que ver, es discutible, tomemos un café. Éticamente cuestionable es cambiar el nombre de la cosa para ponderar la gravedad de la cosa. Si a un robo le dices préstamo no autorizado, por ejemplo, bueno, ya no hace falta llamar a la policía, ¿verdad? Y cuando un editorial te dice que el delito no debe frustrar un programa económico, bueno, te está avisando que la economía para ese diario vale más que el Código Penal. El editorial también ubica al lector en un espejo histórico con una cifra muy puntual. Habla de, y digo, cito textual, 80 años de encaminarnos en la dirección equivocada, privilegiando la autarquía sobre la competitividad, el consumo sobre la inversión y el gasto estatal sobre la iniciativa privada. Detengámonos en esto. Miren, pocas veces hemos tenido la oportunidad de leer textualmente la postura política total y transparente de un diario. Estos 80 años retroceden hasta 1946, el año del primer gobierno de Juan Domingo Perón. Lo que se ve no se pregunta, decía el Divo de Juárez. Gran cantante. El editorial condensa la disputa argentina del siglo XX en un solo número y lo hace sin nombrar a Perón ni al peronismo, porque si nombrara a Perón, el texto se leería como furibundamente antiperonista, como es La Nación, pero solo pone la cifra, la fecha, y el lector argentino completa la frase en su cabeza sin que el diario se haga cargo que se refiere a que éramos mejor antes de Perón. Este truco consiste en fingir una neutralidad mientras el dedo apunta a un solo lado desde hace varias décadas. Y llegando a este punto, la línea siguiente del editorial confiesa la intención política del diario. Dice textualmente: es fundamental preservar el plan en curso, fuere quien fuere el gobernante, como política de Estado. Esta fórmula, fuere quien fuere, es la declaración más política del texto. Ya me imagino yo decir fuere quien fuere, ¿qué dirían ellos? Imagínate tú, porque un programa económico que debe preservarse más allá del resultado electoral, más allá del voto popular y más allá del gobernante que dirija a la gente, técnicamente ya no se llama programa de gobierno, se llama proyecto imperativo por encima de la democracia. Hola, ¿qué tal la derecha? Y es el mismo recurso retórico que usó el Mercurio de Chile en los 70 cuando pedía preservar el modelo económico sin importar quién presidiera. Otro mensaje subliminal de esta editorial de La Nación. Es la frase más sincera del texto. Te dicen, vote a quien quiera, total, nosotros sostenemos este plan. Hay algo antidemocrático en esta construcción que ni siquiera se disimula, solo se publica a las 6 de la mañana para que se lea pues con el primer cafecito. Y ahora viene el detalle que cambia por completo el sentido de esta editorial, porque el 19 de abril del 2026, mismo día de publicación, el presidente Milei retuiteó un posteo de su ministro de Economía, Luis Caputo, contra una nota del columnista Jorge Liotti de La Nación y agregó textualmente: aquí basura inmunda de nuevo mintiendo. Obviamente estas mentiras están avaladas por editores, delincuentes y dueños de moral cuestionable. Chao, lo dijo así el presidente argentino. Lindo ambiente, ¿no? Tenemos en el país. Hay que ordenar la secuencia porque es parte del mensaje. Liotti había escrito que Caputo, el de Economía, ministro, pidió un acuerdo urgente con los gobernadores y generó ruido. Caputo le respondió, falsísimo, y compartió un screenshot de la nota. Milei retuiteó a Caputo y agregó el insulto contra el periodista y contra los editores del diario. Y ese mismo día el diario publicó un editorial titulado Preservar el programa, proteger a Milei. Tan triste como degradado. El orden cronológico es lo que hace a la escena grotesca. El presidente llama basura inmunda al periodista, aun cuando el diario saca un editorial que no defiende al periodista insultado, no responde a los editores acusados, no menciona siquiera el episodio, saca un editorial que se titula Proteger a Milei. Y hay un antecedente que completa esta escena grotesca que decía Ina. Meses atrás, el periodista Luis Majul había gestionado un almuerzo en la Quinta de Olivos entre Milei y Fernán Sanguier, director de La Nación. Según trascendidos recogidos por varios medios, Milei llevó a esa reunión con una lista de periodistas del diario cuyo despido exigía, súper democrático. Sanguier rechazó el pedido y el almuerzo terminó mal. El editorial del 19 de abril se lee distinto cuando una sabe lo que el diario está negociando, además de la supervivencia de su propia redacción. Es como una relación medio tóxica en una dinámica de pareja. El presidente insulta al diario, el diario manda flores, el presidente pide despidos, el diario publica una editorial protectora de su gobierno. En terapia esto tiene nombre y no es un
debate democrático. Y este es exactamente el lenguaje que la prensa internacional pues ha ido dejando de usar. El Washington Post, el 10 de septiembre del 2025, publicó una nota de opinión firmada por Kate Andrews titulada "El Milei de Argentina gana elecciones, pero no en economía". La bajada completa de esta nota dice que las acusaciones de corrupción contra la hermana del presidente opacan sus éxitos. El Post nombra la palabra corrupción y nombra a la hermana del presidente, Karina Milei, como fuente del problema. El Financial Times de Londres publicó el 19 de septiembre de 2025 una nota firmada por Chiara Nugent titulada "Argentina gasta $1.000 millones para defender el peso mientras la crisis del presidente Javier Milei se profundiza en espiral". El Financial Times es un diario de los banqueros. Cuando un diario que publica para fondos de inversión elige la palabra espiral, está diciendo que el piloto perdió el control del avión y que la gravedad pues ya es el único comando a bordo. Y los banqueros no son marxistas ni escriben poesías, y ellos escriben espirales porque, bueno, ya hicieron sus cuentas. El Wall Street Journal, el mismo fin de semana de septiembre del 2025, publicó la nota titulada "La crisis de Milei", donde habla de cómo su hermana Karina pues va tomando las decisiones. Bloomberg publicó "La aprobación de Milei toca un nuevo piso mientras el desempleo en Argentina sube". La nota precisa los números. La aprobación cayó al 36.4%, una baja de 5 puntos desde febrero de este año, mientras la desaprobación subió 6 puntos hasta casi el 62%. El libertario también quedó detrás de uno de sus rivales en imagen pública, luego de ocupar el primer lugar durante casi todos sus 2 primeros años de gobierno. De hecho, este medio menciona, por cierto, a Axel Kicillof como un buen puntero en la encuesta, y Bloomberg no es página 12, es la terminal financiera en la que los brokers de Wall Street miran a qué hora del día conviene vender. Cuando un servicio pagado por fondos de inversión publica que el favorito de los fondos perdió la encuesta frente a un peronista, pues la apuesta se está medio recalibrando para las elecciones. Ahora, para ser honestas con la historia, no todo el exterior le dio la espalda. El Washington Post, el mismo diario que en septiembre publicó la nota de Kate Andrews, el 3 de abril del 2026 firmó un editorial titulado "El experimento radical de mercado libre de Argentina está dando frutos". Entonces, afuera, la prensa financiera que le había tendido la alfombra roja a Milei en el 2024 retira más o menos el apoyo entre septiembre del 2025 y abril del 2026, con excepciones, pero que consiste esto en un estira y afloje. Un estira y afloje que no existe adentro, como el caso del diario La Nación, que se convirtió en una suerte de guardián con tinta de Javier Milei. Y hay una pregunta obvia, aunque la respuesta no sea una sola. ¿Por qué La Nación no le suelta la mano a Milei? Incluso el presidente les ha llamado basura inmunda a sus propios periodistas y editores delincuentes, a sus directivos. Bueno, hay al menos 3 respuestas razonables y probablemente las 3 conviven en el mismo momento o al mismo tiempo. La primera es la cercanía con el poder. El diario arrastra almuerzos en Olivos, pedidos de despido que no se concedieron, pero tampoco se denunciaron públicamente. Una relación con el gobierno que mezcla tensión, pero también negociación. La segunda podría ser el miedo a quedar del lado equivocado el día que cambie el gobierno. Sostener al oficialismo hasta el último minuto es una forma de asegurar tal vez el acceso mientras el acceso dure, ¿no? La tercera es tal vez la afinidad ideológica. La Nación cree en el programa económico de Milei desde antes de que Milei sea Milei. De hecho, respaldaron a la dictadura, la última del 76 al 83, que aplicó, de hecho, inició este plan neoliberal. Pero cualquiera que sea la razón, y acá está el punto que quería dejar antes de cerrar, el comportamiento del diario no es solo una cuestión ética discutible, es una contradicción interna con la propia historia editorial del medio, porque La Nación lleva décadas acusando a otros sectores políticos de exactamente aquellos que están practicando hoy. Para el diario, el peronismo siempre fue un culto a la personalidad, el kirchnerismo siempre fue un culto a Cristina, el chavismo, el castrismo, el populismo regional fueron siempre fanatismo irracional o adoración al líder. Yo me pregunto cómo se llama a un periódico que titula su editorial "Preservar el programa, proteger a Milei". Juzguen ustedes y pónganlo en los comentarios. Gracias, Estefanía, por traernos esta maravillosa editorial. Sin embargo, cuando uno rechaza la ley de Dios, cuando ascribe al marxismo, el resultado no es incierto. El marxismo no es simplemente una teoría económica alternativa con errores técnicos corregibles. Es algo mucho más serio. Se autodeclara como una teoría satánica. Marx era satanista. Sus propios textos de juventud lo revelan. El drama Ulanem, anagrama de Emmanuel, nombre bíblico de Cristo, es un himno a la destrucción y al odio contra el Creador. Dice textual:
Pronto abrazaré la eternidad y lanzaré gigantescas maldiciones a la humanidad, escribe Marx en ese texto. Richard Gumbrand lo documentó con rigor en su libro Marx y Satanás. Los textos existen, están publicados, están disponibles para quien los quiera leer. No es una acusación retórica, es una descripción de la cosmovisión que está en la raíz. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. Destrucción, pobreza y corrupción. Esas tres palabras sintetizan los 29 meses de Javier Milei gobernando Argentina. Miles de horas de discursos, entrevistas, lecciones bizarras de economía austríaca, gritos, insultos y todo en vano, porque se reducía solo a tres palabras: destrucción, pobreza y corrupción. Destrucción de capacidades productivas, desempleo y pobreza para varias millones de personas, y corrupción para que se enriquezca el círculo de allegados a Milei y un reducido grupo de empresarios corruptos. ¿Quién se puede sorprender de que este sea el resultado? Javier Milei nunca ocultó que no hay cosa más importante que ganar dinero. El empresario es un benefactor. Dijo que entre el Estado y Al Capone preferiría a Al Capone, que la justicia social es una aberración y que la libertad se reducía a la libertad de movimiento del capital para entrar y salir de los países sin ser controlado. Con un poquito de maquillaje, con palabras un poco más agradables, estaba prometiendo lo que hizo: destrucción, pobreza y corrupción. Uno de los problemas en estos tiempos donde sobra ruido y manipulación en los medios de comunicación y en las redes sociales es nuestra capacidad de escuchar y de interpretación del mensaje. Tenemos que grabarnos, y en mi sección ponemos ejemplos todos los días, que los monopolios de comunicación existen para que seamos incapaces de comprender, y lo hacen con éxito, y por eso fuimos incapaces de comprender en el momento oportuno lo que Milei estaba diciendo. Hagamos entonces el ejercicio de traducir a Milei. Libertad de movimiento para el capital no suena mal, pero lo que estaba prometiendo en realidad era la destrucción de las capacidades productivas. Y eso sí que suena horrible: abrir la economía nacional en momentos donde hay sobreproducción y exceso de capitales en busca de oportunidades rentables a escala mundial. Pues todo eso generó una avalancha de importaciones y un aluvión de capitales especulativos para obtener una renta financiera y parasitaria. Entrar, ganar y luego salir llevando más de lo que trajeron. ¿Qué iba a quedar en el país? Bueno, menos que lo que había antes. El gráfico en pantalla, elaborado por los compañeros del MATE, lo pone en números. La economía real, es decir, la producción de trigo, de autos o sillas, generó 47.000 millones de dólares netos en exportaciones. Mientras tanto, la economía financiera consumió 69.000 millones de dólares, 22.000 millones más. El producto del trabajo de ese obrero que fabricó una mesa en una pequeña carpintería no se lo quedó él, ni tampoco está en el país. Probablemente esté en manos de algún fondo de inversión en Wall Street. El resultado de que el país pierda esos recursos es el cierre de 24.180 empresas y la pérdida de 290.000 empleos registrados. Se dice fácil, es un montón de gente. La contracara es este gráfico: retrocede el empleo formal, pero aumenta el cuentapropismo. El que se quedó sin trabajo o al que no le alcanza para llegar a fin de mes, si tiene auto o moto sale a hacer Uber, y si tiene bicicleta a repartir pizzas. Y ya se imaginarán que la economía de un país no puede ser un gigantesco delivery precarizado. Un tilde por ahí. Javier Milei cumplió su promesa de destrucción. Vamos con la segunda traducción de Milei al castellano. Dijo que la justicia social es una aberración. Con apego estricto a la lógica más básica, podemos concluir entonces que la injusticia social no es una aberración. Y Javier Milei también cumplió con esa promesa. Ejemplos sobran. Vamos con uno. El salario de los empleados públicos perdió 23%. Cada trabajador dejó de percibir un acumulado de $8.500 desde que empezó este gobierno y hasta enero pasado. Hoy el número ya supera los $10.000. Lo mismo ocurre, solo cambian las cifras, con los jubilados y con los empleados del sector privado. Todos perdieron ingresos. Si miramos la totalidad de la torta, nos encontramos con esto: más de 57.000 millones de dólares fueron sustraídos de los bolsillos de los trabajadores por el equipo de carteristas que dirigen el Ministerio de Economía, encabezados por el carterista en jefe Luis Caputo. El reverso de esta moneda es el endeudamiento de las personas que no llegan a fin de mes. El registro del Banco Central indica que 4.600.000 personas físicas y jurídicas figuran como morosos incobrables. Como el salario no alcanza para las cosas básicas, se terminan comprando con tarjetas de crédito, pero luego no se puede pagar su saldo. La baja de salarios también genera otro negocio financiero, el que están realizando los bancos, las tarjetas de crédito y las pequeñas financieras, que se multiplican en los barrios, cobran tasas usurarias y los
deudores quedan atados pagando una deuda que nunca se termina de saldar. Por cierto, Milei también desreguló las tasas de interés que pueden cobrar estas entidades. Cuando Milei decía que la justicia social era una aberración, estaba diciendo más para los grandes empresarios y menos para los sectores subalternos. Todo para pocos y nada para muchos. Segundo tilde, segundo éxito, segunda promesa cumplida. La injusticia social es una realidad más aguda cada día que pasa. Tercera traducción de Milei al castellano. Nada hay más importante que ganar dinero y entre el Estado y la mafia prefiere a la mafia. Entre Estado y mafia no hay dicotomía. Lo que hizo Milei fue llevar a la mafia a la cabeza del Estado. Si nada hay más importante que ganar dinero, la corrupción se vuelve una forma válida de acumular riquezas. El 3% para Karina, que ya mencionaba Marco. ¿Se acuerdan, no? Hago un resumen. La Agencia Estatal de Discapacidad realizaba compras con sobreprecios. Luego las droguerías que le vendían remedios repartían ese excedente en una red de corrupción que incluía el famoso 3% para Karina Milei. El sistema era administrado por una droguería que se llama Suizo Argentina y es propiedad de una familia, los Kovalivker. Papá Kovalivker tiene 80 y tantos años y dejó el negocio en manos de sus dos hijos, Jonathan y Emanuel, también conocidos como Tonto y Retonto. Ya van a ver por qué Tonto y Retonto fueron los encargados de tejer la red de corrupción que les permitió multiplicar su fortuna. Los Kovalivker fueron allanados por la justicia. La persona que vamos a escuchar es Florencia Pérez Roldán, la encargada de prensa del papá Kovalivker, y cuenta lo que ocurrió en esos días. Entregó su teléfono. ¿Lo tiró al río? No, lo tiró al río. Todos esa semana cambiaron 4 o 5 veces de celulares. Eduardo directamente lo tiró al río. Los hijos son muy estúpidos. Y como Jonathan ya había dejado la casa el día anterior, lo llama a Emanuel para que la vaya a ayudar a la policía, que no rompan todo, la puerta, etcétera, etcétera. Y Emanuel no tiene mejor idea que sacar la plata que había en la caja fuerte, que eran los $260.000, porque tenía miedo que hubiera un segundo allanamiento. Y en vez de dejarlo en su casa, plantarlo en una maceta, se fue directo al country de Jonathan. Y ahí es donde lo retienen y le pesquisan el auto. Son Tonto y Retonto. A ver. Y si te cuento otra, pero please off the record, Eduardo tuvo el mismo miedo y él tenía $50.000 en su casa. ¿Qué hizo? Lo llevó a la casa de la hija limpiando, lo tiró, terminaron los tres en el contenedor buscando la cajita con los $50.000. A ese nivel. Lo escucharon, ¿no? Cambiaron de celular 4 o 5 veces, tiraron $50.000 y terminaron adentro del contenedor de basura abriendo bolsas para encontrar la plata. Dijimos antes que los grandes medios de comunicación existen para que no seamos capaces de comprender, para confundir y para desinformar. En otro audio, Florencia Pérez Roldán cuenta quién le avisa a las 4 de la mañana que iban a allanar la casa de los Kovalivker. Escuchen eso. El 22 a las 4 de la mañana, había pasado ni 24 horas, me llama Feynman. Están por allanar, le digo, please, dame media hora que me pongo en autos y te hago un comunicado. Bueno, de eso se trata, ¿no? Ese periodismo, de encubrir los crímenes del poder. El periodismo corrupto no solo miente y tergiversa. Eduardo Feynman, periodista argentino, le avisa a los delincuentes para que se puedan fugar antes de que llegue la justicia a allanar. Otro, además de Milei, que realiza bien su trabajo. Fíjate que estoy checando aquí en el teléfono si Feynman renunció a La Nación Más o fue despedido, pero puedo confirmar con total certeza que sigue trabajando. Pues vamos a decir que de periodista, no sé. Campana, una gran palabra le decimos en Argentina, ese que se queda afuera cuando hay un robo para avisarle a los que entran por si aparece la policía y tienen que volar. El campana es el que avisa. ¿Dónde terminaba el dinero que robaban los Kovalivker? Bueno, la foto es la colección de Porsche que se encuentra en una mansión en Nordelta, el barrio privado más grande del país. No sabemos si el Porsche es del tonto o si es del retonto, pero no es la única colección. Papá Kovalivker tiene otra, pero al señor no se le antoja Porsche, se le antoja Ferrari. Allí lo pueden ver arriba de un ejemplar antiguo. Vamos a pasar en limpio para quedarnos con el carozo de lo que estamos contando. El dinero robado a la Agencia de Discapacidad terminó en manos de esta gente para que pueda ampliar su
su colección de Porsche y de Ferrari. Tercer tilde, nada hay más importante que acumular dinero, y Milei cumplió con su tercera promesa, la de multiplicar la corrupción. Mientras esto pasa, las obras sociales están desfinanciadas y el PAMI, que es la obra social de los jubilados, recorta servicios y cubre menos medicamentos. Se multiplican los testimonios de los médicos que cuentan triste, pero muy tristemente, que los jubilados preguntan qué medicamento pueden dejar de tomar sin que implique morirse, ya que no pueden comprarlos todos. El dato más dramático de la realidad social es otro. Históricamente, la principal causa de muerte no natural fueron siempre los accidentes viales. Ahora fue superado. Los suicidios explican el 40% de las muertes no naturales. La misma postal la podríamos reproducir en todos los ámbitos. Las provincias están desfinanciadas, a las universidades no llegan los fondos que corresponden, la obra pública está parada, el transporte público redujo su frecuencia en un 30% y la infraestructura se va degradando. El periodista Roberto Navarro escribió el domingo que las empresas de logística tienen sobrecostos del alrededor del 8%, 7,8%. Uno de los motivos es que los camiones se rompen por el estado de las rutas. Otro de los motivos es el incremento en el valor de los combustibles. El gráfico que ven en pantalla muestra la evolución del precio de la gasolina comparado con Estados Unidos. Argentina está un 40% más caro, aunque es un exportador de petróleo. Y aquí Milei sí incumplió una promesa de campaña. Era el topo que venía a destruir el Estado y a bajar los impuestos. En el caso de la gasolina, bueno, los duplicó. Antes eran del 10% y ahora llegan al 20%. Pero claro, esa promesa era un tema menor, nada importante. Lo realmente importante era multiplicar la destrucción productiva, la pobreza y la corrupción. Su gobierno es un éxito, cumplió con las tres. Contra el fraude en las pensiones, se llama el proyecto de ley que mandaron para modificar la ley de emergencia en discapacidad. O sea, culpabilizando a las personas con discapacidad y a sus familias, a nosotros. Nosotros somos los que hacemos el fraude, no ellos. Yo no entiendo con qué cara se animan a ponerle ese título. Se tendría que llamar Contra el fraude de Lugones y Españolo y el 3% de Carina, para que tenga un sentido la modificación de la ley. Pero no. Más ajuste en pensiones, más ajuste en prestaciones. Abajo lo explico bien, es importante. Adorni firma, Adorni, Milei y Lugones firma esta modificación contra el fraude. Estemos todos en el Ministerio de Salud este miércoles a las 11 de la mañana diciendo no. No. Y hoy desde Buenos Aires nos acompaña el filósofo y escritor argentino Diego Stulbarg. Diego, muchísimas gracias por estar en la base América Latina. Bienvenido. Siempre el agradecido soy yo por charlar con ustedes, por la invitación. Diego, estuvimos repasando ahora en el programa estas encuestas que miden el nivel de aprobación y desaprobación de Milei. ¿Cómo las interpretas tú? A mí me parece que por lo menos hasta hace poco tiempo de Milei se podría decir que estaba más bien fuerte electoralmente, más bien débil electoralmente, más bien sostenido por Trump electoralmente. Lo que quiero decir con todo esto es que en todos los casos estaba solo en la escena. Es decir, en Milei algunos lo aplauden, a Milei muchos lo odian. Milei sube y baja en los números de apoyo. Diría ahora está bajando, pero lo que todavía no aparece es algún otro actor político o social de relieve como para empezar a cuestionar un poco su monopolio político, digamos, ¿no? Diego, gracias por estar en la base América Latina. Te preguntaría cómo cruzar los datos de pobreza que da el gobierno de Milei con lo que se percibe en la realidad, lo que llegan de informes de los barrios, de los movimientos sociales. ¿Cómo convive este dato de Milei con la realidad que uno escucha, percibe? Los datos están mal, la realidad está mal. ¿Qué es lo que no funciona? Mirá, digamos, por un lado está la retórica, la narrativa del gobierno, que como ustedes saben, todo lo que proviene del gobierno de Milei es de orden disparatado. O sea, hay que trabajar mucho para construir una especie de coherencia para tratar de explicar qué es lo que están haciendo y pensando. Es un esfuerzo grande, hasta cierto punto creo que no vale la pena,
porque son discursos que son psicotizantes intencionalmente. Entonces, cuando uno entiende lo que entiende, es incomprensible. Pero me parece que hay algunas cosas que ya son muchos los comentaristas, los compañeros de los barrios y los informes que lo están ratificando. Por un lado, hay una decisión de medir lo que es la productividad económica, el crecimiento económico, haciendo abstracción de qué quiere decir crecimiento económico. Entonces, si crecimiento económico quiere decir minería, si crecimiento económico quiere decir petróleo, si crecimiento económico es energía, entonces la articulación entre las finanzas y este tipo de economías da que existe un dinamismo en la Argentina al respecto. Si se suma eso al campo, puede ser que también dé, pero si empezamos a contar ahora ramas de la economía vinculadas a la industria, vinculadas a la construcción, vinculadas al transporte, lo que se nota es una recesión absoluta, una destrucción de puestos de trabajo, destrucción de empresas en casi todas las provincias del país, una pérdida de calidad del empleo, un aumento de la informalización del empleo, un aumento de la desocupación, un sentimiento de desesperación en consumidores, un nivel de endeudamiento de las economías familiares enorme. Entonces, luego vienen las sutilezas respecto de cómo se mide la pobreza, por ejemplo, la indigencia. Es algo que está en discusión en la Argentina. La persona que estaba a cargo de las cifras oficiales renunció hace un poco tiempo al gobierno en desacuerdo con el modo en que se están midiendo pobreza e indigencia, pero además existe cada vez más una estructura de consumos que no está medida. Es decir, la proporción, por ejemplo, con la que se mide el aumento de los servicios, que es un consumo cada vez más relevante para un montón de hogares, está subestimado en las estadísticas. Por otro lado, como ustedes saben, cuando el gobierno de Milei asumió, hizo una devaluación brutal y con eso un ajuste brutal y con eso el aumento de la pobreza fue altísimo. Respecto de ese pico, dicen los encuestadores, dicen los analistas que hubo una baja relativa, pero esa baja ya llegó a un punto y volvió a subir. Entonces, la perspectiva, digamos, de recesiva, la perspectiva de destrucción de todas las áreas de la economía que dan empleo y empleo de calidad, la sensación, digamos, de parálisis económica, de crisis de la infraestructura, de la desinversión pública, son datos flagrantes, ¿no? Como para ni siquiera aceptar que pueda haber en los datos del crecimiento económico o en los datos sociales algo así como un progreso social o un equiparamiento de variables o de contención social. Todo eso me parece que está en franco retroceso, ¿no? Diego, gusto en saludarte. Ya nos dabas más o menos una evaluación del humor social, pero ¿hacia qué escenario político puede llevar esto? O sea, ¿hacia dónde va todo este descontento? Hay una parte del análisis político que a mí me parece que hay que hacerse cargo de que el fenómeno de Milei es sorpresivo. Es sorpresivo que haya habido tanta tolerancia con formas muy brutales del ajuste público, de lo que ya se ha tematizado hasta el hartazgo, ¿no? Respecto a la crueldad social, de financiamiento de las universidades, desfinanciamiento para discapacitados, la corrupción abierta, ¿no? Del equipo de gobierno. Es decir, hay un catálogo de razones por las cuales uno diría este gobierno es un gobierno retirada, es un gobierno ya quebrado, es un gobierno sin posibilidades. Pero esto ya lo decíamos antes de la elección de medio término. Lo decíamos incluso unos días antes de la elección de medio término, donde todas las encuestas daban por derrotado al gobierno, su propio gabinete estaba en crisis y sin embargo la intervención en aquel momento de un Donald Trump, que hoy podríamos decir estaba más fuerte que hoy, quizás varió todos los pronósticos electorales y Milei volvió a ganar. Por eso yo decía hace un rato que la escena propiamente electoral, si la pensamos hasta hace unas pocas semanas, nos muestra un Milei que sube o que cae, amado o odiado, pero solo. Ahí esto abre dos tipos de, a mi manera de ver, ¿no? Dos tipos de preguntas. La primera, ¿es la escena propiamente política electoral? Falta mucho para la elección del 2027. ¿Es de la dinámica electoral que hay que esperar que surja una alternativa? Esto supone una paciencia social, una estabilidad del escenario social y político que yo no me animaría para nada a pronosticar, ¿no? Entonces la otra cuestión sería la siguiente. ¿Qué pasa con el
un mundo social. ¿Qué pasa con el mundo de los endeudados? ¿Qué pasa con el mundo de los empobrecidos? ¿Qué pasa con los trabajadores a los que ahora se les va a empezar a aplicar la reforma laboral que fue aprobada en el Congreso? Es decir, ¿qué pasa con la tradición de movilización de la Argentina, con las formas de organización popular? ¿Qué pasa con el conjunto de los anuncios que desde distintos lugares del arco político se está haciendo sobre la desesperación que empieza a haber en los barrios? A mí me parece que el escenario electoral, si uno lo piensa de una manera unidimensional y lineal, se pierde de un conjunto de variables que pueden llegar a ser determinantes antes de la elección del 2027. Si quieren, podemos de todas maneras decir 2 o 3 cosas sobre cómo empieza a configurarse la elección, que seguramente después del Mundial se va a acelerar. Hay por un lado una crisis en el propio gobierno. Como saben, hay lo que se supone que son 2 alas del gobierno, que están en una interna a cielo abierto paralizando el gobierno y haciendo que algunas figuras importantes del gobierno le pidan a Milei que ordene eso hacia adentro. Hay sectores de la derecha que suponen que Milei quizás no va a llegar o no va a llegar bien a esas elecciones y están empezando a producirse movimientos que anuncian que podría haber quizás algún tipo de disputa al liderazgo de la derecha en caso de que el gobierno de Milei llegue mal a las elecciones. El peronismo sigue en una interna, en un quiebre muy profundo, y los movimientos que más asombran estos días tienen que ver con aquellos que empiezan a plantear que la candidatura de Axel Kicillof dentro del peronismo debería ser confrontada en unas primarias con sectores diversos del peronismo y probablemente sostenidos o aliados por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que como ustedes saben sigue en prisión. Se habla también de una posible candidatura de Dante Gebel, que es un pastor evangélico que vive en Estados Unidos y que está poniendo dinero y está poniendo presencia y está recorriendo zonas del país, y se habla de que esa fuerza podría también intentar irrumpir. Y finalmente, importante, Miriam Bregman, que es una diputada del grupo de la izquierda orgánica, de la izquierda trotskista, del Frente Izquierda de los Trabajadores, apareció las últimas semanas en el primer nivel de popularidad, de imagen positiva, junto con Kicillof y Milei y Bullrich, ¿no? Diego, muchísimas gracias por tu análisis. Te mandamos un abrazo desde aquí. Bueno, saludo para ustedes. Y llegamos al final de este programa. No se olviden de suscribirse a nuestras cuentas en redes sociales. La Base América Latina en YouTube, La Base América Latina en Instagram. Todos los días sacamos cortes de las secciones. La Base América Latina también en TikTok y en Facebook en caso de que prefieran esa plataforma. Y también pueden apoyar nuestro trabajo haciéndose socias y socios de Canal Red, escaneando el QR que ven en pantalla, y también nos pueden escuchar en Spotify. Aquí les dejamos otro QR que les lleva a nuestra playlist. Y nos vamos a ver mañana aquí a las 7 hora chilanga. Hasta pronto.